Sí, muy buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por su asistencia. El día de hoy vamos a dar inicio a una actividad que ya es una tradición en IBM Universidad Nacional, es nuestro club de revistas. En este club de revistas básicamente lo que nosotros buscamos es que los estudiantes nos capacitemos y capacitemos también a nuestros compañeros, a nuestras compañeras en temas relacionados con acceso a medicamentos y el sistema de salud en general en Colombia, ¿no? Para comenzar, mi compañera Valentina Salazar, ella es estudiante de Economía de la Universidad Nacional, va a dar una breve introducción sobre el tema que nos convoca el día de hoy y también sobre el grupo, quiénes somos, qué hacemos, en qué trabajamos. Y pues nada, le doy paso a Valentina para que inicie. Gracias, Luisa. Bienvenidos a todos y gracias por estar en este evento. Quería comenzar diciéndoles, bueno, ¿qué es UAM? ¿Qué es esto? Tal vez lo han escuchado en otros países. Bueno, la historia de UAM empieza en el 2001, cuando se crean la Universidad de Yale y universidades privadas de Estados Unidos. UAM creció muy rápido. Empezaron a hacer capítulos en Estados Unidos, en Europa, un día llegó a Latinoamérica y un día por fin llegó a Colombia, gracias a nuestro anterior coordinador, Jonathan. ¿Qué hace UAM? UAM básicamente vela por el acceso a los medicamentos. Las siglas denotan Universities Allied for Medical Access y básicamente velan por la investigación, por proyectos que involucran a las personas en política pública, por información hacia el público y más que todo por el acceso a medicamentos, bien sea de forma activista o de forma educativa o de forma, digamos, informativa en sí. Ahora, la trayectoria de UAM en la nacional empieza en el 2017 gracias al fundador Jonathan y desde ese entonces ha empezado a trabajar muy de la mano con una división del Centro de Pensamiento en la Universidad Nacional, que es el Centro de Pensamiento en Medicamentos, Información y Poder. Desde ese entonces han pasado muchas cosas. Hemos tenido documentos, hemos tenido muchos clubes de revistas como este, hemos tenido, digamos, viajes al exterior, bien sea en Latinoamérica o en Estados Unidos o en Europa. Y siempre, siempre hemos tenido un equipo muy dispuesto a velar por el acceso a los medicamentos y a encontrar a gente motivada para seguir luchando, digamos, por este buen ideal. En cuanto al tema que nos concierne hoy es la ley de techos o así también la llaman la ley de presupuestos máximos. Vamos a entenderla poco a poco, vamos a entender el sistema de salud, cómo funcionaba antes, cómo va a funcionar después de esta ley de techos, qué va a cambiar, qué implicaciones va a tener, qué va a pasar después de que se implique, cuáles son nuestras proyecciones en unos años, que hay que discutir, cuáles son sus puntos buenos, cuáles son sus puntos malos. Y bueno, Luisa va a dar continuidad a presentar una parte de UAM Internacional y supongo que va a poder presentarles un video que tenemos desde Argentina. Hola, sí, muchas gracias. Perdón, yo no cambié y se me olvidó que teníamos. Vamos a mostrarles dos cositas antes de iniciar. Como ustedes pueden ver, acá hay un artículo que nos está explicado en el que pues hablan un poco más de nosotros, si ustedes quieren, si ustedes quieren saber un poco más del tema, quieren saber un poco más de nosotros, les podemos mandar este artículo y también tenemos un formulario de inscripción que en breve vamos a mandar por chat para que ustedes pongan su nombre y pues si quieren contactar con nosotros, pues estamos abiertos. Yo creo que lo que necesitamos son manos porque hay muchísimo trabajo que hacer. Actualmente, justamente estamos en la coyuntura de pues, que nos tiene que virtual y es como el tema de COVID-19. Estamos en una campaña internacional que se llama Free the Vaccine. Esta campaña pues básicamente busca que los estudiantes de las universidades hagamos activismo para garantizar no solamente activismo como artístico, sino también activismo académico, es decir, nos involucremos en temas de política pública y con gente que construye política pública
él es de UAM Argentina, es uno de nuestros principales aliados en Latinoamérica. Y pues nada. Qué triste. No sé si se escucha el video, creo que no se escucha. No, Lisa, no se escucha. No se escucha. Bueno, yo creo que Lisa, tienes el micrófono apagado. soy lo peor, perdón. Y como les estaba comentando, este video hace parte como de una serie de videos que grabaron los chicos y las chicas de Argentina, de Brasil y de Estados Unidos, en el que pues ellos han venido incentivando a que más personas se metan en este proyecto. Y pues ya, creo que eso es todo. Yo creo que podemos dar inicio con esto a nuestra primera lista. ¿Vale? ¿Estamos listos? Listo, perfecto. La ley de techos. ¿Cómo va a cambiar la financiación del sistema de salud en Colombia? Para aquellos que no hayan escuchado jamás qué es eso la ley de techos, básicamente es una nueva forma de financiar los medicamentos no PBS, también les dicen no POS, los que no están en el plan básico de salud. Entonces vamos a empezar con los antecedentes. Lisa, ¿puedes cambiar la diapositiva, por favor? Listo, el sistema de salud en Colombia, la famosa Ley 100. ¿De qué se trataba esta Ley 100? En la Ley 100 se crea el sistema de seguridad social, el plan de salud, ¿cierto? Antes lo llamaban el plan obligatorio de salud, luego se conoció como el plan de beneficios y este nos crea nuestro sistema social integral. Aquí nos vamos a enfocar, por supuesto, en la parte de salud. Listo, para la creación del sistema con la Ley 100 se definieron dos regímenes en los que la población podía estar. El primero era el régimen contributivo. Este se establecía con un pago asumido por los empleadores o trabajadores, siendo un 8% y un 4% respectivamente. Y también contaban con los beneficiarios, que son los familiares cercanos al contribuyente, que podían ser atendidos por el sistema. Por otro lado, se creó el régimen subsidiado, que son aquellas personas que no pueden demostrar sus ingresos y que, digamos, estaban subsidiados por el régimen contributivo. Hay una discusión muy interesante acerca de cuál es la razón necesaria de personas entre el régimen contributivo y subsidiado, pero eso lo tendremos que dejar para otro evento para basarnos en el sistema de salud y en la ley de techos hoy en día. ¿Qué pasaba en ese entonces? Teníamos un plan básico donde teníamos la mayoría de medicamentos, los medicamentos básicos, y todo el resto esos se financiaban con la UPC, Unidad de Pago por Captación. Todo el resto se financiaba con recobros y estos recobros son denominados en el documento técnico de los presupuestos máximos como una válvula abierta porque generaban un montón digamos, de recursos primero no controlados por un sistema seguro y segundo sin tope, sin techo, ¿cierto? Luisa va a continuar explicándonos qué pasaba en ese entonces. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, y es que, bueno, les comentamos que UAM nació en Estados Unidos, ¿cierto? Y el motivo por el cual UAM nació en Estados Unidos es porque en Estados Unidos el sistema de salud es bien diferente que el sistema de salud en Colombia, ¿no? No quiere decir que el nuestro no tenga problemas, en realidad sí los tiene, solo que son de una naturaleza distinta. ¿Cuál es el asunto? En Estados Unidos, si tú te enfermas, si tú tienes, no sé, epilepsia y tienes un ataque en la calle, por ejemplo, te van a llamar a una ambulancia, ¿no? Pero a diferencia de acá, que tú vas, te llaman a la ambulancia, vas a urgencia, te ponen a cobrar, te cobran por 2.500 pesos, 4.000 pesos como
que hay entidades privadas que prestan ese servicio público, que tienen como un ánimo de lucro, pero el servicio que prestan es de naturaleza estatal, ¿sí? Tienen que garantizárselo a las personas. En el año 2008, la Corte Constitucional de Colombia estableció el derecho a la salud como un derecho fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Estado tiene y está obligado a garantizarlo. Y realmente esto fue un gran paso para el Estado constitucional, básicamente porque antes la gente no tenía la posibilidad de exigirle al Estado que pagara mediante la sentencia, como dice Valentina, mediante la sentencia de 760 del 2008. No había forma, antes de esta sentencia, no había forma de pedirle al Estado que financiara una enfermedad que costaba mucho dinero, como por ejemplo la diabetes, ¿cierto? Estamos hablando de gente que, por ejemplo, puede llegar a ser vendedora ambulante en la calle, trabajadora informal, gente que no tiene seguro, que no paga salud, que no paga pensión, ¿sí? Que se enferma de estas dolencias y que al final pues terminaba sin posibilidad de acceder a estos medicamentos, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Que desde que llegó la ley 100 y desde que llegó esta sentencia, hay una obligación por parte del Estado de garantizar el acceso a estas tecnologías de salud, ¿no? Por un lado, está bastante bien. Por otro lado, eso dio inicio a muchísimas cosas, entre ellas la avalancha de tutelas que se empezaron a meter en contra del Estado cuando las EPS no podían garantizar, no podían prestar un servicio, o bueno, no querían hacerlo porque ellas sencillamente no quieren. Cuando esto empezó a suceder, el Estado se empezó a dar cuenta de que tenían un problema de financiación, ¿cierto? Entonces se establecieron 3 listados, que son los que ustedes pueden ver acá, ¿no? Está el listado de tecnologías que está incluida dentro del plan de beneficios en salud. Entonces, el Ministerio de Salud y Protección Social dijo, bueno, tenemos dinero, tenemos tanto dinero para financiar el sistema de salud. Este dinero debemos saber contribuirlo, debemos saber cómo distribuirlo, porque resulta que tenemos a 42 millones de personas en todo el país que necesitan la garantía del acceso, ¿cierto? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos cuánto? Bueno, otra cosa importante. Y tenemos 2 entidades específicas, una EPS y una IPS, que prestan este servicio, ¿cierto? Entre otras cosas, esto digamos que ya no está tan dentro del tema de la ley de precios, pero es importante que lo tengan en cuenta. El motivo por el cual se implementó el sistema de EPS y IPS, que hace poco vimos con el Petro que decía como yo quiero acabar con este sistema, es porque antes de la ley 100 realmente la cobertura era absolutamente baja, ¿sí? Es decir, el Estado prestaba el servicio de salud, pero en realidad no podía acceder a las zonas más alejadas del país y sencillamente había zonas del país en las que no había presencia del Estado, ¿cierto? Digamos que con ese sistema lo que se hizo fue descender la prestación del servicio, se llevó al mercado, entonces las IPS lo que hacen es asegurar a las personas. Yo voy a una IPS y digo, por favor asegúrenme, regístrenme ahí mediante alguno de estos 2 regímenes, y a partir de eso, pues dígame cuánto tengo que contribuir y manténgame en esas listas para ver qué IPS es la que me puede atender. Por eso es que vemos que, por ejemplo, hay personas como nosotros que estamos en más y tenemos que ir a ciertas IPS específicas en donde nos prestan el servicio de salud, ¿cierto? Esto trajo como consecuencia el aumento de la cobertura, que actualmente, según cifras del Ministerio, está en un 96.5%. Es una de las más altas de Latinoamérica. Este sistema lo que dijo fue, bueno, ayudémosle a la gente y aquellas personas que pueden contribuir, pues que pasen al régimen contributivo, ¿cierto? Son personas que tienen un empleo fijo, ya sea porque trabajan como independientes, son contratistas, o porque tienen un empleador que los tiene afiliados a salud y pensión, ¿cierto? Estas personas pagan una cantidad de dinero mensual, tienen a sus familiares, que son sus beneficiarios, y reciben el servicio de salud por un pago de 4.000 pesos, ¿sí? Realmente. Bueno, está el régimen contributivo, que es una muy buena parte de la financiación que tiene el Estado, y está el régimen subsidiado. Este régimen subsidiado, pues, enmarca a todas aquellas personas que no tienen suficiente dinero y que no tienen ingresos para acceder al servicio de salud
pagamos tanto por este paciente, gástelo en lo que ese paciente necesita, ¿cierto? Ahora bien, la pregunta es, listo, y si el paciente necesita una cirugía estética de nariz, por ejemplo, ¿la EPS puede dársela? Bueno, pues esa es la segunda pregunta, ¿no? Ya arreglamos cómo calcularlo, ¿no? Está el tema de la unidad de calculación. La pregunta es, ¿en qué lo gastamos? Y a partir de eso, el sistema quedó prelistado. El primer listado es el plan de beneficios en salud. Son aquellas tecnologías que por su naturaleza, estas salen mediante una resolución del Ministerio de Salud. Por su naturaleza, pueden ser financiadas mediante la unidad de pago por capitación, es decir, el ministerio le da el dinero a la EPS y le dicen que lo puede gastar y en qué no. Esta lista, el plan de beneficios de salud, es en qué lo puede gastar. Anteriormente era el famoso POS o plan obligatorio de salud, hoy en día es el plan de beneficios de salud. La segunda lista es las tecnologías no PBS, ¿cierto? Son tecnologías que si bien podrían llegar a financiarse mediante recursos públicos, no se encuentran en la lista del plan de beneficios en salud por su naturaleza, ¿sí? Puede que sean muy costosas, porque hay tratamientos alternativos que funcionan mejor, etcétera, ¿cierto? ¿Cuál es el asunto? El asunto es que estas tecnologías no pueden ser financiadas mediante la unidad de pago por capitación, pero sí hay posibilidad de financiarlas mediante recursos públicos. Y ahí es donde ustedes van a ver la avalancha de tutelas que se vienen cuando se dice, por ejemplo, que una persona necesita, no sé, hubo un caso muy famoso de una persona que padecía de leucemia y quería que hoy en día es muy famosa, la terapia de células CAR-T. Esta persona pues terminó falleciendo. El asunto es que hubo toda una batalla legal para que el país, por recursos públicos, se le financiara como este tratamiento. Hoy en día este tratamiento puede llegar a ser considerado como una tecnología que no está incluida en el plan de beneficios en salud, porque en su época era experimental, pero hoy en día sí está contemplada y se sabe que funciona en algunos casos muy específicos, se sabe que funciona. Estas tecnologías entonces van a ser financiadas con recursos públicos, pero no están previstas por el ministerio. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando un juez dice, listo, sí, es necesario que esta persona reciba esta tecnología que no está dentro del plan de beneficios de salud. Señores EPS, ustedes verán cómo hacen, pero esta persona tiene que tener esa tecnología. No se empeñen en la casa, hagan lo que tengan que hacer, pero tienen que financiar la tecnología, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Pues que las EPS no pueden tener esa carga porque son empresas privadas, porque ellos tienen un ánimo de lucro, porque necesitan tener un margen de beneficios. Entonces lo que hacen es decir, listo, nosotros le financiamos la tecnología al paciente y después le cobramos al ministerio. Por eso es que se denominan recobros, porque como no había un techo, en realidad lo que hacía es como cuando uno le presta al amigo y luego el amigo no le paga, así como, sí, mire, yo le presto esta tecnología, pero el ministerio tiene que pagármelo otra vez. Eso es lo que se denominaban recobros, ¿sí? Puede haber problema, Valentina lo dijo muy bien, el problema es que no había un techo. ¿Y qué era lo que sucedía? Lo que sucedía es que entonces la junta médica, la junta técnico-científica, que era la que antes definía cuándo se podía y cuándo no se podía financiar una tecnología no PBS, decía así, el paciente lo necesita. Lo financiamos y ustedes verán cómo nos devuelven esa plata, ¿cierto? Estaba el comité técnico-científico. Actualmente es el médico que mediante la plataforma MIPES dice, vea, este paciente tiene tal patología, teniendo en cuenta esto, yo recomiendo esta tecnología no PBS, miren ustedes, ministerio, cómo se la devuelven a la EPS, ¿cierto? Tenemos dos agentes que determinan como cuándo se elige una tecnología no PBS, ¿cierto? Y son dos agentes que son completamente ajenos al ministerio, ¿sí? Son agentes que no tienen ni idea de cuánto es el presupuesto del ministerio ni cuánto tienen que gastar, son agentes que saben que el paciente la necesita, que es un derecho fundamental y que sea como sea, tienen que garantizarla, ¿no? El problema es obviamente el tema del recobro y que no hay un techo, ¿no? Por último, tenemos la tercera lista, que ya es como la lista de exclusión definitiva. Es el ejemplo clásico de la cirugía estética. Es como, bueno, esta persona necesita una cirugía estética, bajo ningún
tecnologías que no están en el país, que son de carácter estético, que no son necesarias para garantizar la vida y la integridad de la salud del paciente, etcétera. Esas tecnologías, si bajo ninguna circunstancia pueden ser objeto de financiación por medio de recursos públicos, ¿cierto? Tenemos esos tres listados. Este es un poco el tema del recobro. La tecnología no PBS, bueno, acá está la ley estatutaria de salud, como la ven, es como lo que les explicaba. Antes teníamos un comité técnico científico que decía, bueno, el paciente necesita o no necesita la tecnología. Luego llegaba el juez y decía, no me importa si usted cree que no necesita, el paciente la necesita, por tanto tiene que dar. Actualmente es un médico el que lo decide. Es lo que ustedes han escuchado hablar de la plataforma MIPRES, que es básicamente la plataforma que registra todo esto, que lleva el registro de qué tecnología se tiene que recobrar, y a partir de esa información en la plataforma el gobierno pues dice, listo, hay un recobro de, no sé, 1.000 millones de pesos, pues se lo doy a la EPS, ¿cierto? ¿Cuál fue el problema? El problema es que el programa bueno, acá están, qué pena con ustedes, acá están las terapias, y las terapias experimentales son las que están en la lista de exclusión, los procedimientos estéticos, tecnologías sin registros sanitarios, y hay otro tipo de tecnologías que pueden revisar en la ley de estrategia de salud. Ahora sí, hablemos un poco más a fondo de las EPS, las IPS y las entidades obligadas a compensar, ¿no? Que son básicamente los tres agentes privados que intervienen en el sistema de salud. El sistema de salud colombiano funciona mediante un proceso de aseguramiento, ¿cierto? Eso quiere decir que tenemos en la cabeza tenemos a las EPS, que son las encargadas, las entidades promotoras en salud, que son las encargadas de centralizar la información de los pacientes. Es decir, vean, en el departamento del Amazonas hay tantos pacientes, ¿sí? Todos estos pacientes están asegurados, tantos son del régimen contributivo, tantos son del régimen subsidiado, ¿cierto? Son ambas. De hecho, las EPS tratan generalmente el régimen contributivo, pero también aceptan gente del régimen subsidiado, ¿cierto? Por el otro lado, tenemos las COC o las entidades obligadas a compensar, que son un poco más raras en realidad, son más comunes las EPS. Las COC son las que básicamente se encargan de llevar el registro y de ampliar solamente a aquellas personas, solamente aunque no exclusivamente. Hay casos en los que la COC también afilia a personas del régimen contributivo, pero generalmente su actividad se centra en personas del régimen subsidiado, ¿no? Esto es importante porque, pues, evidentemente las COC se encargan de la población más vulnerable, ¿no? La que tiene menos ingresos y se encarga de establecer un estado de cosas en el que, bueno, cuánta gente está en el régimen subsidiado, cuánta está en el régimen contributivo y hasta qué punto pues el sistema es sostenible, ¿cierto? En el centro de ellas dos, un poco más debajo, tenemos las IPS. Y las IPS son eso, instituciones prestadoras del servicio de salud. Es decir, cuando uno va no sé, a la clínica de la 1 de Mayo, ¿no? Esa es una IPS, no es como tal la que asegura, de hecho, no va a tener el registro de las personas que están en el régimen subsidiado, lo que sea. En realidad son las personas que dicen, bueno, hay una urgencia, prestamos el servicio, sea como sea, o hay una persona que está pidiendo una cita, miremos de qué EPS es, listo, es de esta EPS, la podemos atender o no la podemos atender, tiene que ir a otro sitio. En realidad eso también sucede. Las IPS son como las entidades que tienen contacto directo con el paciente. Ahora bien, esto suena muy bien, esto suena como muy chévere todo, hasta que nos ponemos a ver cuáles son como las consecuencias, ¿no? Evidentemente, lo que les digo, este sistema de EPS y IPS aumentó la cobertura de una forma absurda. Hablamos de un 95.6% de cobertura, lo cual es bastante alto. No obstante, hay bastantes estudios que dicen, bueno, más cobertura no es igual a más acceso, ¿no? Tenemos que hablar de varios factores que inciden en eso, como por ejemplo el tema de que uno no puede pedirle a una IPS presente en el departamento de Guainía, en el departamento del Cauca, que tenga tecnologías de alto costo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de regiones que lastimosamente no tienen presencia del Estado, en realidad no tienen como ni la protección
hacer una tecnología, tienen que pagar los pasajes, entonces digamos que sí, listo, ya. El copago es de 4.500 pesos, pero en realidad la persona se gastó 60.000 pesos yendo y viniendo hasta la iglesia. Y pues lo último es como el tema de la ausencia de personal médico capacitado, que también, digamos que eso no lo vemos acá en la burbujita en la que estamos, que es Bogotá, y en los sitios del centro del país, sino que se ve más bien como en las ciudades más apartadas, donde tú no vas a encontrar un químico farmacéutico en la farmacia que te dispensa los medicamentos. Eso no se va a encontrar porque pues hay ausencia de personal capacitado, ¿no? Todas estas recomendaciones, de hecho, hicieron parte de un estudio, pero en realidad también han sido tratadas en el COMPES, en la Política Farmacéutica Nacional, que es el COMPES 155-2012, y se ha tratado porque son recomendaciones que se vienen trayendo desde hace mucho tiempo. Ustedes saben, Colombia es un país heterogéneo, es un país con muchas complejidades y pues, bueno, es difícil, ¿no? Un poco de cifras, ¿no? Tenemos que en el año 2016 habían 1.792 tutelas de personas que exigían la financiación de tecnologías no PBS, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que les cuento, la Corte Constitucional establece que todas aquellas tecnologías, y les vamos a dar aquí la definición de salud, que es una persona saludable, ¿cierto? Una persona saludable es aquella persona que tiene una normalidad orgánica funcional, tanto física como mental. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cualquier condición, enfermedad o situación que presente una perturbación en esa estabilidad orgánica o mental, por ejemplo, una infección, una enfermedad mental como la esquizofrenia, como lo que sea, todas aquellas tecnologías que estén comprobadas científicamente que funcionan para establecer otra vez esa normalidad, cuando menos para neutralizar ese desequilibrio, son exigibles mediante el sistema de ley. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud es un derecho fundamental y el Estado tiene la obligación de garantizar. Eso sí es sencillo, ¿no? Eso pues a qué llevó a algo muy similar a lo que se está haciendo ahorita con este caso de Uribe, el tema de la tutela. Todo el mundo mandando tutelas porque si la EPS les decía que no, pues el juez iba y les decía que sí. Y eso llevó a viene a ser una deuda del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es de 10 puntos. Bueno, aquí hay cosas, ¿no? Porque resulta que la deuda como tal cambia dependiendo de quién cuente la historia. Las deudas a las EPS en algunos casos ascienden a 16 billones de pesos según las EPS, según el Gobierno Nacional o el Ministerio de Salud y Protección Social hablamos de deudas de 10.1 billones de pesos solamente por concepto de recobros, es decir, cuando la EPS le dice, hey, vea, yo financié esta tecnología no PBS, o aún peor, hey, vea, el juez me obligó a financiar esa tecnología no PBS, mire usted cómo me paga, ¿sí? Esa deuda se ascendió a 10.1 billones de pesos y es lo que hemos visto que ha hecho completamente sostenible el sistema de salud, que ha hecho que cerrara, ¿cómo era que se llamaba antes Medimás? Bueno, antes se llamaba Café Salud y antes se llamaba ¿sí? Como el hecho de que las EPS se empiecen a cerrar, empiecen a quebrar y uno diga, pero ¿qué pasó? ¿A qué horas yo terminé desafiliado completamente o a qué horas no me pudieron dar el medicamento? ¿Por qué? Pues básicamente por eso. Porque básicamente quien sostiene el sistema de salud es el presupuesto público y el presupuesto público se ha visto absolutamente amarrado de manos. No tanto, bueno, no solamente sí, Laura Isabel lo dijo, Salucop. ¿Se acuerdan de Salucop? Yo me acuerdo de Salucop. Y en realidad hoy en día esto es Medimás, ¿no? Porque bueno, se ha venido reformando porque quebró y volvió a quebrar y luego requebró y hay un montón de deudas que tiene el Estado, ¿no? Ahora bien, antes de pasar un poco a explicar la ley de salud, que eso lo hace ya Valentina, me gustaría como recordarles un poco que estos casos no
Listo, gracias Luisa. Entonces, ¿qué pasa en la ley de techos? Ya Luisa nos mostró un buen panorama de qué era lo que pasaba, por qué se estaba desangrando el sistema, el déficit tan difícil en el que se encontraba el sistema y por qué hay que reformarlo. Vamos a empezar, digamos, con las motivaciones, vamos a empezar con los puntos a favor y luego sí vamos a hacer, digamos, una evaluación un poco más objetiva de cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus consideraciones. Vamos a empezar explicando la ley de techos como si. ¿Qué motiva al Estado a hacer la ley de techos? Entonces, el primero, claro, reformar el sistema. El déficit es impresionante. Desde que el régimen contributivo ha pasado a una razón de 2 subsidiados por cada contributivo, sabiendo que, digamos, cuando empezó la ley 100 y se determinó que íbamos a tener 2 regímenes, uno contributivo y uno subsidiado, se establecía que para que fuera más o menos rentable necesitamos 2 contributivos por cada subsidiado. Y hoy en día hay casi 2 subsidiados por cada contributivo. Entonces el déficit es monumental y algo tenía que hacer el Estado, ¿verdad? En segundo lugar, evitar nuevos saldos, poner un techo, evitar en muchos casos, esto puede ser una forma de filtrar la corrupción, ya escuchamos muchos casos, en el 2012 hubo uno tremendísimo, y por último ajustar las deudas. Para esto tenemos 2 decretos, ¿cierto? El decreto y la resolución. El decreto 1333 de 2019 que reglamenta los acuerdos entre la ADRES, la EPS para el pago de servicios. La resolución 205 del 2020 que ya establece el presupuesto máximo para la financiación de los servicios no PBS. En esta resolución ya se establece cuál va a ser la ecuación, ¿cierto? Algo muy importante que vamos a discutir después, cuál va a ser la ecuación, cómo vamos a regular las tecnologías nuevas, que también es un punto importantísimo que vamos a discutir después, y cuáles iban a ser los planteamientos en sí. Entonces, Luisa, ¿me ayudas a bajar la diapositiva? Voy. Listo. Entonces, la resolución 205 ya establece el presupuesto máximo, establece las reglas y ¿qué es lo que hace? Define un monto específico que se le paga a las EPS antes. Entonces, ¿cómo era antes? Ellos recobraban, pero no es que, bueno, yo recobro todo lo que me prestaron y entonces me lo pagan a los 30 no sé, horas. No. Les pagaban una parte a los 30 días y otra parte muy grande se las pagaban a los incluso hasta 18 meses. Entonces, esto era bastante conflictivo para las instituciones, para las EPS, puesto que muchas veces se quedaban sin recursos para poder financiar el mes siguiente, ¿sabe? Porque no les habían pagado el recobro del mes anterior ni el recobro de hace 17 meses. Entonces, bueno, eso también es una digamos, de las cosas positivas de esta ley, es que define el monto específico y se paga antes. Entonces, ellos ahora tienen sus recursos desde antes. En segundo lugar, el presupuesto permite lo que hace la UPS para las tecnologías PBS. ¿Qué es eso? Es definir un monto que se le paga a la EPS, es tener todo completamente reglamentado y es básicamente tener más seguridad sobre cuántos recursos se va a utilizar. En una situación de déficit esto es tremendamente importante. En tercer lugar, tenemos difuminar diferencia entre lista PBS, no PBS, para garantizar prestación al acceso. ¿Por qué esto es importante? Porque entre las tecnologías no PBS, creo que no lo hemos mencionado, tenemos tecnologías, bueno, muy especializadas y tecnologías importantes para, por ejemplo, enfermedades huérfanas. Personas que tienen enfermedades extremadamente raras y cuyos medicamentos son extremadamente caros, tenían que pasar por procesos muy largos y muy difíciles, incluso como lo explicaba Luisa, de tutelas y contra la corte y contra los jueces, para poder tener su medicamento. Ahora, entendiendo digamos, esta difuminación entre las líneas PBS y no PBS, estas tecnologías que son tan caras y tan especializadas y tan difíciles de conseguir, ahora se van a poder conseguir mucho más fácil, entendiendo que el recurso ya está ahí, ¿sí? Y ya ha sido calculado. Por último, tenemos, bueno, la diferencia entre las listas. Sí, dale, Lisa. ¿A quién está dirigida la resolución? Bueno, hemos mencionado EPS 1000 veces, a las EPS. Ya no va a contar con un ingreso
determinar productos, sino que van a tener que calcular, ellas no calculan eso, la prestación de tecnologías no PBS con su presupuesto máximo. Bueno, no hemos hablado de pronto de dónde sale el presupuesto máximo, pero ya cuando lleguemos a la ecuación, vamos a, que la siguiente diapositiva, vamos a especificar un poco más esto. Las EPS van a tener auditoría y vigilancia del uso del presupuesto por parte de las IPS. No es, digamos, no es la única auditoría que van a tener. Para esto también hay diferentes sistemas. Entonces, el MIPRES, donde los médicos formulan, va a tener toda la, digamos que la parte de transparencia, porque están todas las formulaciones. Y hay otros tipos de sistemas para las personas, por ejemplo, de enfermedades huérfanas, tenemos el sistema Civigilio. ¿Listo? Lisa, ¿me ayudas cambiando la diapositiva, por favor? Listo, vamos con el cálculo del presupuesto máximo. Esta ecuación aquí que ven como en la parte de arriba así moradita, se ve como fea, ¿no? Pero es fácil de entender. Vamos a empezar diciendo que vamos a tener un valor máximo de recobro que se calculó por cada grupo relevante. Entonces hay distintos grupos relevantes, se le calculó un valor máximo de recobro. Eso simplemente se multiplica por cantidades, ¿sí? Por cantidades del producto y listo. Ahora, el cálculo del presupuesto máximo tiene cosas buenas y cosas malas. Digamos, una que puede ser la más importante y la que más me gustaría resaltar es que tiene un ajustador de cantidades mediante el FBI-NR. Entonces tiene un ajustador de cantidades, entendiendo que puede haber un error, tiene este ajustador en la ecuación, lo cual es bastante rescatable, ¿cierto? La segunda cosa es que se estima un intercepto para cada grupo relevante. Eso pues con la fórmula del presupuesto se entiende. Entonces tenemos se estima la plata para cada grupo relevante, luego se multiplica por cantidades. Esta información está construida desde 2015 hasta el 2019. ¿Listo? Lisa, ¿podemos continuar? Bueno, hay muchos puntos a considerar. Vamos a empezar con los reclamos más corrientes, más comunes. Digamos, estos son los reclamos que vemos en los comunicados de prensa, los comunicados que están haciendo los directores de EPS, directores de Gestar Salud. Y bueno, para esto les voy a explicar más o menos cuáles son los reclamos que más hemos escuchado, puede ser de ambas partes de la EPS, de la industria. Les voy a contar algunas citas de lo que se ha visto públicamente. Y bueno, vamos a empezar. El primer reclamo. Hay un reclamo acerca de la exactitud de la figura final. Eso estaba muy relacionado con este tercer punto que dice que se pretende reducir el recurso. Muchas CPS están diciendo, este valor final que usted me dio, estos 800.000 millones de pesos, son inexactos con respecto a lo que yo necesito para funcionar. Entonces, al respecto, encontramos algunas citas como Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestar Salud, diciendo que la diferencia es abismal, que se anticipa en este sentido que hay alguna insuficiencia, o Gustavo Morales, director de la SEMI, diciendo que hay algunas dudas sobre el cálculo y que muchas EPS pertenecientes al régimen contributivo consideran que se cometieron errores en la figura final. El segundo punto a considerar es la... No, eso no. Aún no. La frecuencia de la prescripción para establecer el presupuesto máximo se basó en indicaciones del medicamento en sí y no se tienen en cuenta otros contextos. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que tenemos un medicamento cualquiera y este medicamento el médico le dice al paciente debe tomárselo, debe tomarse 3 cada 8 horas o 2 pastillas cada 8 horas. Porque según su contexto y según su enfermedad, esto es lo que está mejor indicado. Pero dicen que la frecuencia de prescripción para el presupuesto máximo no fue la que estaba adaptada al contexto, sino más la de la prescripción con la que viene el medicamento. Entonces dicen que les falta aproximación hacia lo que realmente era la prescripción. Con respecto a este punto,
tenemos a Janet Gina, presidenta de AFIDRO, diciendo que no se tienen en cuenta los resultados índice en salud. Y bueno, lo que ya les comenté, que se pretendió reducir el recurso en un 9%, aproximadamente 9%. Hay statements, hay declaraciones de que no es un 9, sino un 14.3%, porque se pretendía, digamos, desde la ley, decir que si entonces ya tenemos el recurso desde antes, entonces podríamos reducir los costos, porque podemos negociar los medicamentos ya con el dinero desde antes, y eso se llama una reducción de costos marginales por negociación. Pero bueno, hay muchos directores que dicen esto no es tan cierto, no, necesitamos el recurso. Ahora sí podemos continuar. Estos puntos a considerar ya no vienen tanto de parte de las CPS, ya vamos a ir un poco al sector privado, pero que igual siguen significando una incidencia importante en la parte de acceso. La primera es que la distribución del ingreso es del 84% para EPS del contributivo y del 16% para CPS del subsidiado. ¿Por qué pasa esto? Porque desde el inicio la distribución era muy distinta. O sea, desde el inicio las EPS del contributivo tenían un recurso muy grande y las del subsidiado tenían un recurso muy pequeño. Cuando se le hace el cálculo para el presupuesto, muchas veces dicen, ah, listo, ya está del subsidiado, gastaba tanto. Sí, gastaba tanto porque no tenía ese recurso, y entonces para el presupuesto máximo también queda con un recurso muy bajo. El segundo es que las EPS pueden estar presionadas a generar una selección adversa por costo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo dos tecnologías y tengo el presupuesto y las tecnologías son como que un poquito similares, pero una un poquito más barata, puede que elijan la que tiene menor precio, definido por su limitación del costo, ¿cierto? Hay algo importante aquí en el tercer punto, y es que existen incongruencias con respecto al precio utilizado. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley de techo, la ley de presupuestos máximos? Dice que se va a utilizar el precio regulado de los medicamentos. Entonces había medicamentos que habían sido regulados hace unos años con un precio, y se utilizó es el valor máximo de recobro, y el valor máximo de recobro es otro punto, digamos, muy diferente, que tiene que ver con algo ya establecido, no por el precio, sino por un percentil. Por último, es importante decir que las nuevas tecnologías sin alternativa terapéutica van a estar definidos por el valor máximo de recobro por la ADRES. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una nueva tecnología, entonces, una nueva tecnología que va a curar algo, no hay alternativa terapéutica, entonces es súper importante, ¿cierto? El IETS, la institución de evaluación de tecnologías en salud, va a decir, listo, esta tecnología funciona, es una tecnología alternativa, es una tecnología nueva, no tiene alternativa terapéutica. Esta, ¿cómo va a funcionar? Va a funcionar por recobro, ¿listo? Pero este recobro va a tener un valor máximo de recobro que lo va a establecer la ADRES. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Digamos, se ha estado peleando desde la industria farmacéutica que esto puede ser una forma de regular un precio. Porque, bueno, nos hemos puesto a pensar qué va a pasar con los medicamentos que lleguen ahorita después de julio de 2019, qué va a pasar con ellos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos no, si son nuevas tecnologías sin alternativa terapéutica, no van a estar incluidas en la ley de techos, van a estar actuando con recobro. Asimismo, los nuevos afiliados desde el 2019. Para que no se confundan, vamos a tener un año donde van a entrar estas tecnologías, y vamos a tener un año donde vamos a tener nuevos afiliados, ¿cierto? En ese año estos van a funcionar por recobro, y apenas pase el año vamos a meterlos en la ley de techos. ¿Listo? Pero antes van a haber problemas, digamos, con este tipo de regulaciones. Ahora, me gustaría mucho enfatizar en esta diapositiva, más por nuestra visión como grupo, y pueden existir problemas de acceso. Como hemos dicho desde el inicio, UAM tiene una visión donde el acceso es lo más importante, en otras líneas la calidad, en otras líneas la cobertura, pero
vamos a analizar esta ley desde el acceso. ¿Qué pasa en esta ley desde el acceso? Ya hablamos de las nuevas tecnologías sin alternativa terapéutica, ¿no? Pues nadie le compite a ellas entran por recobro, por un valor máximo de recobro que establece la ADRES. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías que sí tienen alternativa terapéutica? Bueno, estas tecnologías entran en la ley de techos. Así entran después del 2019, están en la ley de techos. Eso es lo que dice la ley de techos. Entran nuevas tecnologías, pero están incluidas. Entonces, aquí es cuando tenemos un problema grande, ¿cierto? Que hay que analizar. Estas tecnologías van a entrar al IETS y el IETS va a decir, listo, esta tecnología es superior a la que ya está, es igualmente efectiva o es inferior. Y una vez el IETS determina si es superior, igualmente efectiva o inferior, pueden pasar distintas cosas. Si la tecnología es superior a las que ya tenemos, puede que la consideren para recobro. Esa es una. Puede que la consideren para recobro, puede que no. ¿Qué pasa con las igualmente efectivas? Bueno, no, empezamos con las inferiores. ¿Qué pasa con las inferiores? La EPS puede simplemente rechazarlas. Listo. Pero ahora, ¿qué pasa con las igualmente efectivas? Según el IEX, una tecnología igualmente efectiva sería algo que tiene, digamos, la misma calidad, la misma efectividad, digamos que en términos de evaluación muy objetivos, que es igualmente efectiva, ¿cierto? Pero la efectividad no involucra muchos aspectos de la calidad de vida que son importantes. ¿Qué pasa con estas tecnologías? Las tecnologías entran a ser consideradas en la EPS, pero digamos que están peleando con las otras, ¿cierto? No estamos diciendo que por ser igualmente efectivas tienen el mismo precio, porque tendrán características diferentes. Para que me entiendan, vamos a hacer ejemplos. Por ejemplo, tenemos una posibilidad de inyección de inmunoglobulina, ¿cierto? Un niño necesita, bueno, para no utilizar el ejemplo de los niños, alguien necesita una inmunoglobulina y la posibilidad de inyección de la inmunoglobulina puede ser todas las semanas tengo que llevar a mi hijo a que se inyecte la monoglobulina a un hospital, a que esté infundido 3 horas, o la nueva tecnología que es igualmente efectiva, le permite hacer la inyección en la casa una vez al mes. Puede que esta nueva tecnología sea un poco más cara, pero el precio, sí, el precio es más caro, pero como es igualmente efectivo, está en la EPS a consideración con su presupuesto y puede que la EPS simplemente decida utilizar la transfusión de ir 3 veces al mes al hospital, 3 horas, porque es un poco más barata. Entonces, este es el problema de acceso que me gustaría plantear con respecto a la ley de techos y la importancia de analizar a profundidad qué va a pasar con estas tecnologías igualmente efectivas y cómo puede afectar en muchos casos la calidad del servicio que se les está dando. Porque la efectividad puede ser la misma, ¿sí? El porcentaje puede ser el mismo. Pero si tengo que ir a infundirme 3 veces o puedo infundirme en mi casa, eso es algo diferente que no está considerado en la evaluación del IELTS. ¿Listo? Y Luisa va a continuar, va a hacer ya, digamos, una clausura con las reflexiones que tenemos que tener con respecto a la ley. Bueno, bueno, yo creo que hay una lección que a mí siempre me gusta como ilustrar un poco con una figura que es como muy famosa en el cine, en los teatros, que es Deus Ex Machina, que es básicamente como la idea de que hay una trama y llega algo de otro lado, un dios, lo que sea, y lo arregla todo. Yo creo que el principal error que tienen en general los constructores de política pública, o bueno, no muchos en realidad, claro, es que no hay un Deus Ex Machina definitivo para mejorar el sistema de salud en Colombia, ¿no? Hay que tener en cuenta varias cosas. Hay algo que yo sostengo y es que el sistema de salud acá, en comparación a otros países, es bastante decente. No es como esperábamos que fuera, no tiene acceso pleno, no hay acceso pleno. Eso es una mentira, como vimos anteriormente, la cobertura no es igual al acceso. Eh, no hay una ley definitiva que acabe con todos los problemas, sino que en realidad este es un problema de política pública que hay que construir con mucha
muchas manos, desde muchas perspectivas y con muchas herramientas, ¿no? Otra cosa que también personalmente considero, como abogada, considero ingenuo, es como la idea de pensar que por una ley ya todo se va a arreglar automáticamente, ¿no? El principal problema que intenta solucionar la ley de derechos en salud es, Laura Isabel, sí podemos compartir la presentación. Eh, Estén pendientes de nuestras redes sociales, creo que ahí vamos a mandar todos los links para que vean la retransmisión de esta sesión, el link para que se inscriban, que ya lo envié también en el chat, y también como las diapositivas, ¿no? Si quieres dejar nuestro correo y también te las podemos mandar al correo, estaría bien, ¿no? Como iba diciendo, el problema de la sostenibilidad y cobertura del sistema, pues es un problema que se intenta solucionar con la ley de TEC, ¿cierto? Intenta decir como, bueno, vamos a ponerle que ahora sean las EPS las encargadas de administrar como a quién le dan y a quién no le dan, a quién no le dan la prestación de este servicio, con base en un presupuesto, ¿cierto? Ahora bien, la ley de derechos en salud tiene varios inconvenientes en la medida en que hay cosas que quedan en el aire, ¿no? Es como, no sé, estas personas, las EPS, las UPS, están jugando con las reglas y se las cambian completamente. Entonces hay preguntas que quedan en el aire. La primera de ellas es cuál va a ser la plataforma, digamos, el papel ahora de los médicos que están registrados en MIPRES. Porque en realidad, como les iba comentando, antes había un comité técnico científico al que se tenía que llevar esos casos raros, como los que decía Valentina, por ejemplo, la esclerosis múltiple, por ejemplo. Entonces se llevaban estos casos raros al comité y el comité decía si le damos la tecnología, no le damos la tecnología, ¿no? Con la implementación de la ley estatutaria de salud en el año 2015, pues efectivamente se dijo no. En, en, en pro de la autonomía médica, lo que vamos a hacer ahora es que los médicos van a poder decidir si dar o no esta tecnología, y todo esto se va a ver en la plataforma MIPRES, ¿cierto? Ahora bien, si la plataforma MIPRES ya no sirve para llevar un registro de los recobros, ¿para qué va a servir? ¿Para qué va a ser utilizada, no? Una buena parte de los expertos, bueno, en realidad de la gente que ha tratado estos temas, ha venido diciendo que la plataforma MIPRES puede llegar a ser una forma de veeduría, ¿no? Es decir, listo, está bien, no hay un recobro, pero sí sería interesante ver en qué se están gastando esos recursos, ¿no? Hasta qué punto esta tecnología PBS o no PBS era o no necesaria, hasta qué punto sí se prestó efectivamente el servicio, etcétera, ¿no? La segunda pregunta que queda es como el tema de la autonomía médica, ¿no? Sabemos que el artículo 15, 17 de la Ley Estatutaria de Salud de 2015 habla un poco de, bueno, listo, y si el médico decide que sí se presta la tecnología, pero se acabó el techo, ya se llegó al techo, entonces se puede llegar a conciliar ese principio de autonomía médica con la ley de derechos de salud. En principio, y esta es una opinión ya más como una perspectiva personal, yo considero que sí, justamente porque hay muchas, ¿no? De hecho, como que el juramento hipocrático lo dice, ¿no? Hay muchas normas que hacen sinergia entre, pues, listo, la autonomía del médico, pero también el hecho de que la prestación de su servicio está en pro de la comunidad, ¿no? Y eso, desde una perspectiva, desde una interpretación del estado actual, quiere decir que el médico también tiene que estar pendiente de que lo que está recetando, prescribiendo, no va a acabar
niegan una sentencia, tutela contra prohibición judicial. Niegan un medicamento, tutela por el derecho a la vida. Me echas del trabajo, tutela por el derecho al trabajo. Entonces, digamos que no es tan sencillo predecir cómo se va a comportar, sobre todo porque me parece que la tutela es un mecanismo constitucional que ha sido muy importante, pero al mismo tiempo también ha sido utilizado de forma temeraria, ¿no? Bueno, y lo último es como, era algo que decía un compañero de mi carrera. Él decía como, bueno, o sea, todos estos escándalos de corrupción y a lo bien le vamos a dar más plata a la CPS, y eso es, yo diría que es interpretación anticonstitucional, en tanto se supone que uno presume la buena fe de la gente, ¿no? Pero también es cierto que la experiencia nos ha dicho que este tipo de recursos, y mucho más la prestación de un servicio público tan importante como es la salud, tiene que tener una veeduría, ¿no? Ahora bien, si me preguntan desde mi perspectiva, en realidad sí es posible y sí puede llegar a ser posible conciliarlos, hacer una veeduría desde Pinterest, por ejemplo. Creo que me parece una buena idea porque es una plataforma que ya existe, que ya está integrada, que ya saben manejar los médicos, ¿no? Lo siguiente sería como implementar esa característica de veeduría, ¿no? De esa vigilancia, que yo creo que es necesaria, sinceramente. Pues evidentemente, todas las entidades del Estado tienen que estar vigiladas y tienen que estar reguladas. Y pues ya, eso es todo. Estamos abiertos a preguntas, a cualquier cuestionamiento que ustedes tengan. Muchísimas gracias por su asistencia. Y pues nada, hay preguntas, algo que quieran decir. Tenemos el micrófono abierto también. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Mendieta, Universidad de Nariño, estudiante de Derecho. La perspectiva que está planteando la UEA es una perspectiva que a modo grosso, ante la situación del Estado colombiano, ¿creen ustedes que sea factible? Porque la perspectiva es muy buena, muy loable. Yo soy paciente con medicamento esencial, entonces afortunadamente no me ha quedado nunca difícil poder obtenerla, pero en cuanto a personas que quizás no tienen la capacidad que yo he tenido, es muy loable. Pero ¿usted cree que a futuro y teniendo el gobierno que tenemos, con todo respeto, sea factible y se pueda llegar a poner en marcha? Gracias. Mari, ¿quiere responder? Listo, yo quiero empezar diciendo que UAM a nivel global ya ha logrado muchas cosas. La primera, bueno, hay dos cosas que la verdad me impresionan en Estados, bueno, ya a nivel global UAM. El primero es que es un miembro consultor del ECOSOC en la ONU. Entonces, digamos que ya está poco a poco pudiendo meterse en la política pública. El segundo es que tiene una silla permanente en la OMS. ¿Qué queremos lograr desde UAM, bueno, UAM Nacional, UAM Colombia? Es lograr influir en la política pública, bien sea por medio de información o bien sea por medio de activismo, que digamos, a mí me ha gustado mucho esa forma de ver UAM en la nacional, es que también hay un poco de activismo, pero vamos por ese camino. Si UAM Global ha logrado tanto, Colombia va a lograr mucho más y yo por lo menos estoy segura por el gran equipo que tenemos, pues gente muy apasionada. Por otro lado, estamos trabajando junto al Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, que nos brinda una gran variedad de artículos, una gran variedad de información objetiva, verídica e información que puede influir en la política pública y es a lo que aspiramos. De pronto, Luisa nos puede contar alguna experiencia pasada de Bellén, puesto que yo soy miembro muy reciente. No, yo creo que lo que dijiste es muy exacto a lo que yo considero que también es vive bien. Es decir, nosotros aquí hay más preguntas, yo no sé, vamos a contestarlas todas. Yo creo que tanto UAM como todas las organizaciones de la sociedad civil, es decir, hablamos de
que ellos, gracias a las protestas que ellos iniciaron, que fue el motivo por el cual nació todo esto, eh, permitieron que Estados Unidos y que las empresas de Estados Unidos vendieran un precio razonable y activaran un mecanismo que no viene al caso de las importaciones paralelas para que África pudiera importar antirretrovirales que permitieran tratar a sus pacientes con sequía. Estamos hablando de que el activismo que ellos hicieron, que nos está inspirando a nosotros hoy en día, es un activismo que ha salvado vidas completas. Es gente que de verdad necesita acceso a estos medicamentos y que ha podido, gracias a que, como dice una pregunta de más abajo, ya responderé más, hay gente de a pie que dice, parce, esto no se puede quedar así, ¿sí? O sea, nosotros estamos acá comprándole, no sé, a varias farmacéuticas, comprando medicamentos, seguramente, como dice John C., seguramente yo tengo dinero para pagar mis medicamentos, entonces pues ya si yo estoy bien, todo está bien, ¿cierto? Cuando en realidad no es así. Yo creo que sí es factible y que nosotros tenemos las herramientas, las ganas, la voluntad y los espacios para incidir, ¿no? Y bueno, ya, eso sería todo. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Laura Suárez Vizcaíno. Ella pregunta si podemos dar algún ejemplo de alguna entidad obligada a compensar y si son iguales que las EPS. No sé, vale, si tú responder, si prefieres responderlo. Dale, Luisa. Listo. En realidad, las entidades obligadas a compensar tienen como ciertas similitudes con las EPS en la medida en que también están dentro de la lógica de aseguramiento. De hecho, son muy similares porque son empresas que aseguran a los pacientes, solo que estas se concentran específicamente en los pacientes del régimen subsidiado, ¿cierto? Las EPS también pueden llegar a tener pacientes del régimen subsidiado, pero es más común que las COC los concentren y pues esta es una herramienta que funciona para términos de filtrar información, ¿no? Digamos, si yo necesito cifras o necesito datos sobre los pacientes en régimen subsidiado, pues seguramente van a ir a las bases de datos de la COC y no de las EPS, ¿cierto? Algunos ejemplos están, bueno, ya son como muy específicos, pero cuando ustedes nombran o escuchan nombrar como familiar, todos los que son como familiar, Guajira, Vila, todo este tipo de empresas, por favor, incluso estas actividades obligadas a y pues ya, es todo. La siguiente pregunta. María Fernanda Chacón pregunta si el presupuesto máximo será pagado a la EPS mensualmente y si de ser así, es probable que se comience a generar una especie de fila de espera de pacientes donde solo se presten servicios no PBS hasta donde alcance el presupuesto del mes. Mafe, si no, Valentina. Perfecto. Bueno, el cálculo es un presupuesto máximo anual. Más allá, diría yo, de que se genere una especie de fila de espera, es que se rechacen las tecnologías nuevas, como lo habíamos establecido, nuevas que tengan mejores posibilidades, eso es lo que es más probable que pase, que se empiecen a rechazar esas nuevas tecnologías que puede que tengan una eficacia similar o igual, según declarará el IETS, pero que al fin y al cabo van a terminar siendo mejores y puede que estas empiecen a rechazarse. Hasta donde pueda haber una fila de espera, no lo creo. Puede más bien empezarse a rechazar servicios que tengan innovación o que involucren, digamos, un mayor costo en el producto desde mi perspectiva. No sé si Luisa tengo una perspectiva diferente. No, en realidad no. De hecho uno se pone a pensar, porque hay gente que ha dicho como, esto es un mito, van a darle el país a la corrupción. Y es como, bueno, no sé hasta qué punto. De hecho, he visto como muchas perspectivas que dicen como, oiga, esto es hasta bueno, sí, hay que saberlo implementar, ¿no? O sea, no es como una panacea, pero es hasta bueno porque de verdad tener el control de los precios que se van a manejar, bueno, no los precios que se van a manejar de las tecnologías, pues puede ser, pues es importante
Bueno, yo conozco a Laura, sé que estudia en la Universidad Nacional, entonces, bueno, si son estudiantes de la Universidad Nacional, Universidad Externada, Universidad Militar, si pudieran empezar a trabajar con UAM, trabajar, digo trabajar, pero realmente es aportar como estudiantes, ese sería un gran paso. En el acceso a medicamentos hay mil formas que ni siquiera, o sea, uno ni siquiera tiene que ser experto. Por ejemplo, uno de los proyectos que más me llama la atención, que no pudimos hacer por culpa de, de la pandemia, era ir a un comedor y establecer, y pues la gente que tiene los conocimientos en salud de la nacional, poder ser capaz de contarles a estas personas, mira, estos son tus derechos, estas son las cosas que tienes que rellenar para que te den el medicamento, estos son los pasos que tienes que seguir, porque solo esa información puede ser vital para muchas personas que a veces no tienen los recursos para poder investigar o no tienen el conocimiento básico de decir a dónde debo referirme, a quién debo preguntar, eso es legal, eso que me acaban de rechazar es legal. Entonces, creo que hay muchas formas, pero tal vez la más sencilla es compartir los conocimientos que uno puede tener. Y Luisa, supongo que tendrá otras mil. Y no, hay como dice la canción, que dijo que todo está perdido y yo vengo a ofrecer mi corazón. Es eso, es decir, nosotros no, de verdad no tenemos nada, ¿sí? O sea, somos pelados, somos estudiantes, que gracias a las oportunidades que nos ofrece la organización hemos podido conseguir recursos desde la universidad, hemos podido viajar, hemos podido adquirir experiencias y en realidad, yo considero que todo esto, todo con lo que trabajamos es para venir y apoyar a la comunidad y aportar dentro de la comunidad. Hay algo interesante en esta pregunta y es que en realidad cuando uno habla de universidades aliadas es como, uy, zonas, tengo que ser universitario y la verdad es que por lo menos desde mi perspectiva personal yo considero que en el contexto latinoamericano no hay nada más importante que involucrar a la comunidad en el conocimiento de este tema específico. ¿Por qué? Por lo que les conté desde el principio. En Estados Unidos literalmente es como, tú tienes diabetes, no tienes plata, pues te mueres. Así de sencillo. Y es sencillo saber por qué. ¿Sí? Porque los medicamentos son muy costosos y el sistema de salud no apoya a sus pacientes y no hay acceso. ¿Sí? Aquí en Colombia es distinto. Aquí en Colombia la gente no sabe y es muy difícil porque ya vieron ustedes lo complejo que es este sistema. Es muy difícil decir como, no, sí, es que no es culpa de la CPS, lo que pasa es que hay un problema de política pública porque las importaciones que hay y el régimen de patentes y la propiedad intelectual, eso no lo va a saber una persona de a pie, ¿cierto? Yo creo que es muy valioso que las personas que se acerquen a nosotros lo hagan con ambición de adquirir conocimientos para compartirlo con su comunidad. Y por su comunidad me refiero a las personas de su barrio, a la gente que vive en su conjunto, a sus familias. Y yo pienso que esa es la forma en la que nosotros podemos apoyarnos. Sin embargo, adicionalmente, hay tres formas específicas en las que nosotros trabajamos. La primera es el tema del activismo, todo lo que tiene que ver con hacer carteles, imágenes, este tipo de cosas para poder difundir la información. La segunda es la que tiene que ver con la parte de investigación, que es como para la gente más que nos gusta investigar, entonces uno dice como, bueno, no sé, quiero ver cómo ha sido la política de patentes en Colombia desde el año 2005, ¿no? ¿Qué hace UAM? Pues
Listo, creo que nos saltamos un poquito la primera pregunta, bueno, que luego explica Fabián, que si creemos que el establecimiento de presupuestos máximos incentivará el uso más eficiente de la UPC por parte de los aseguradores. Digamos, la ley de presupuestos máximos para que comprendan la pregunta establece la financiación para todo aquello que no es UPC, todo aquello que no es POS. Entonces, si puede influenciar la UPC, si puede influenciar la parte post, yo creería que no tiene nada que ver y yo creería que no tiene una influencia en sí en la UPC, puesto que esta ley va a afectar es todo lo que no es de la UPC. Entonces, por ese lado, yo creería que no hay una afectación. Por otro lado, y en cuanto a los recursos, ¿qué opino que pasará con la planeación para la asignación de presupuestos máximos? En eso hay mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar con respecto al año siguiente? ¿Cómo van a entrar estas tecnologías de las que hablamos, ¿cierto? De las nuevas tecnologías que de pronto están en recobro y luego van a entrar a ley de presupuestos máximos, que si se va a efectivamente medir el recurso con los nuevos afiliados, aún no lo sabemos, aún no hemos tenido nuestro primer año donde eso pase. Yo creería que al ser el primer año igualmente habrán incongruencias, igualmente habrá problemas. Debemos ahí resaltar el ajustador del FBNRC. Sin embargo, creería yo que igualmente van a haber problemas, que igualmente habrán muchas, digamos, disputas con estas nuevas tecnologías de las que hablamos, de las que tanto de las que no, más que todo de las que no tienen alternativa terapéutica. Terminan las EPS comprando cosas que no necesitan. Yo creería que eso no va a pasar y que va a pasar es todo lo contrario, que no puedan en muchos casos acceder a todo lo que necesitan y este vulnerar el derecho a la salud de los asegurados. Puede que no la vulnere, porque si o sea, si revisamos lo que es el derecho a la salud, puede que las personas vayan a tener sus medicamentos, pero puede que no vayan a tener la mejor versión de estos. Eso es lo que pondría yo a considerar. Y no sé qué comentarios pueda tener Luis al respecto. No, yo no era la experta en eso. Yo no, la verdad es que a mí me costó mucho entender este tema cuando estábamos como haciendo la investigación para ver cómo vi la fórmula y luego, no, ¿qué es esto? Yo personalmente considero que sí podría llegar, bueno, yo, eh, bueno, Paula, que, perdón, termino con la pregunta de Fabián, sobre todo la primera, porque la segunda no tengo nada más que decir. Yo considero que el establecimiento de presupuestos máximos, si bien no se metería tanto con la administración de la UPC, pues sí en general llevaría un poco a las EPS a pensar más en una buena planeación de su gasto, ¿no? En general, entonces yo creo que sí podría influir de forma indirecta, pero no considero que sea directamente. Y bueno, Paula Fique le pregunta a Valen a qué se refiere con la mejor versión del medicamento o tecnología. Listo. Luisa, ¿me puedes ayudar yendo a la diapositiva, a la penúltima? ¿Es esa? Sí, es esta. Entonces, cuando digo la mejor versión del medicamento, lo que pasa es que, digamos que tenemos una nueva tecnología, este era el ejemplo de las inmunoglobulinas. Tenemos una nueva tecnología que Lietz dijo es igualmente efectiva. Efectiva no significa que sea más chévere de poner, ni que tenga menos dosis, ¿cierto? Eso no significa efectiva. Entonces, igualmente efectiva, las dos entran a ley de techos con el recurso. Y entonces, ¿qué pasa? Una tecnología nos permite infundirnos una vez al mes en nuestra casita tranquilos, pero es igualmente efectiva. Y la otra, y es más cara, claro. Y la otra nos toca ir al hospital 3 veces al mes, infundirnos durante 3 horas, ¿cierto? Es igualmente efectiva, pero la mejor versión del medicamento sería esta nueva tecnología que es un poco más cara, pero que es igualmente efectiva. Claro, con la ley de techos tenemos las dos tecnologías igualmente efectivas, pero ¿cuál puede que escoja la EPS? La de ir al hospital porque es más barata. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Eh, Oye, una preguntita respecto como a lo mismo que pena. Vale. Eh,
es que, digamos, ahí yo creo que tengo como un conflicto ahí respecto a las EPS, porque yo creería que las EPS escogerían al más caro para el recobro, ¿no? O sea, para que a ellas les paguen más, eh, pues por escoger la tecnología más cara. Claro, eso de pronto antes, ¿cierto? Antes que podían recobrar. Pero es que, mira, estas son las de alternativa terapéutica, las que sí tienen alternativa terapéutica, están en ley de techos, están en la plata que ya estaba acá. Y esa plata que ya estaba acá la van a volver a calcular hasta dentro de un año. Pero durante este año, con esta plata, tienen que decidir entre esas dos tecnologías. Entonces ya tienen, no sé, digamos que tienen 80.000 millones de pesos. Este año tiene 80.000 millones de pesos y entonces tiene esas dos tecnologías, la inmunoglobulina de la casa y la inmunoglobulina del hospital 3 veces. Cuesta más la de la casa, ¿cierto? Es igualmente efectiva, ya está en el techo, ya está en el techo, están en la misma plata, o sea, no van a cambiar la plata. Van a escoger a la del hospital porque es más barata, es igualmente efectiva, pero es más barata porque ya tienen su techo, eso no va a cambiar. Entonces a eso me refiero, porque ya los recobros con tecnologías con alternativa terapéutica no van a existir, esos recobros se van a acabar, van a quedar en ocasiones muy, muy específicas que son tecnologías sin alternativa terapéutica y para los nuevos afiliados en este año antes de que la ajusten. ¿Listo? Fabián tiene un comentario que me parece pertinente. Dice que usualmente las EPS escogen tecnologías con base en la costo-efectividad también. Entonces puede que escojan la más cara al principio, pero si Sí. la tecnología genera ahorros a largo plazo, la elección no es tan inmediata. Sí. Pero esto es la economista. Claro, claro, pero al fin y al cabo la tecnología tiene digamos, el costo-efectividad, la efectividad ya la tenemos, ¿cierto? No la de Noel y Eds. Y el costo es lo único que está variando ahí. Entonces, lo más probable es que dejen de lado o pues que excluyan a esta otra tecnología que es un poco más cara. Obviamente, digamos, este es un ejemplo donde, claro, incurre el costo de que alguien entra al hospital y se infunda 3 veces. Claro, puede que para el hospital al fin y al cabo sea un poco más barato que vaya y lo haga en su casa. Pero hay otros tipos de tecnologías que igual tienen cosas de comodidad y de calidad de vida humana que no están evaluadas en la efectividad, pero sí en el costo. Entonces, digamos que podemos referirnos también. Es importante lo que dice Fabián, es cierto, pero también debemos referirnos a eso, a lo que no alcanza a estar en la efectividad. Wow, interesante. Hay un último comentario que es el de María Fernanda Chacón. Ella dice que sabiendo que incluso antes de la ley de techos había algunas barreras y demoras en el acceso, las EPS no podrían usar la ley de techos como excusa para desmejorar un poco el servicio, justificándose que están gestionando la distribución de los recursos. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, o sea, ya no Sí, pueden sí, decir como no es que no hay nada. sí, de acuerdo. Y es cierto. Sí, en general, digamos que un balance general de las cosas nos lleva a concluir que sí puede llegar a ser beneficioso la idea de la ley de techos. La previsión es importante. Y un último comentario de Fabián es que habla un poco como del Sí. comentario que daba antes y daba el ejemplo de los factores de coagulación derivados de sangre versus los factores de coagulación recombinantes. Me imagino que los más caros son los recombinantes. Sí. Sí, es interesante. Y bueno, pues si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, no queda más que agradecerles, chicos y chicas, por estar hasta el final. Muchísimas gracias por participar en nuestro club de revistas. Esperamos hacer clases igual de chéveres, de productivas. Esperamos contar con su participación. También estamos abiertos a sugerencias. Si ustedes quieren decir como, bueno, hey, hablen de tal tema que no entiendo, hablen de propiedad intelectual, hablen de farmacoeconomía, hablen de medicamentos biológicos. Eh, creo que es muy valioso que ustedes como que se animen a participar. Y pues nada, muchísimas gracias a Valentina que estuvo poniéndose
Mis profesionales les agradezco muchísimo ese gran esfuerzo que están haciendo por nuestro país. Dios les bendiga. Muchas gracias. Chao, hija mía. Muchas gracias por participar, muchas gracias a Luisa y nos veremos en un próximo club.